Imagina vivir toda una vida interpretando un papel, sin darte cuenta de que la persona que creías ser nunca existió. Este no es el argumento de una película, es una experiencia real, vivida por uno de los actores más reconocidos del mundo, Jim Carrey. Su historia no es solo una biografía de fama, éxito o depresión. Es un despertar espiritual disfrazado de celebridad. Durante años, Carrey fue el símbolo de la comedia, del rostro sonriente, del bufón carismático que parecía tenerlo todo. Pero detrás de cada broma había una pregunta sin responder. ¿Quién soy yo realmente? Y fue esa pregunta la que en el silencio de su búsqueda interior detonó una de las realizaciones más profundas que puede tener un ser humano. El pensamiento es una ilusión. No se refería a que pensar sea malo, sino que el ego, esa vocecita interna que narra nuestra vida como si fuera una historia, no es más que una creación mental, un personaje, un guión, una ficción. Jim Carrey descubrió que todo lo que pensaba sobre sí mismo era solo eso, pensamiento. Ideas prestadas, acumuladas, repetidas. Un programa mental heredado de la cultura, de sus padres, del público y de sí mismo. Pero cuando ese programa se detuvo, por un instante, ocurrió algo extraordinario. Se sintió libre, libre de la necesidad de ser alguien, libre de la necesidad de tener razón, de complacer, de demostrar, libre de Jim Carrey, porque en ese momento entendió que él no era el personaje, sino la conciencia que lo observaba todo. Esto cambió su vida, y puede cambiar la tuya. El pensamiento no es enemigo, pero se convierte en prisión cuando lo confundes con tu identidad. Cuando piensas, soy insuficiente, soy exitoso, soy deprimido, soy fuerte, estás atrapado en etiquetas, en símbolos vacíos que intentan definir lo indefinible, tu ser real. Jim Carrey lo comprendió tras un profundo sufrimiento. No fue una iluminación repentina por accidente, fue una caída, un desmoronamiento de todo lo que antes consideraba estable: fama, éxito, dinero, incluso identidad. Todo eso se volvió irrelevante cuando se dio cuenta de que el pensamiento no lo podía sostener, porque el pensamiento siempre está en el pasado o en el futuro. Pero la verdad de quién eres solo se encuentra en el presente. La mente es astuta, se viste de lógica, de espiritualidad, de moral. Incluso puede disfrazarse de buenas intenciones. Pero su meta es una: mantenerte identificado con la narrativa de tu personaje. Porque mientras creas ser alguien, sigues participando en el juego ilusorio del sufrimiento. Carrey descubrió que ese juego se podía interrumpir. ¿Cómo? Con intención. No se trata de pensar positivo, sino de ser consciente de tu intención más profunda. Él dijo, nada sucede sin intención. Y tenía razón, porque lo que rige tu vida no es lo que piensas superficialmente, sino el campo vibratorio en el que vives. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones responden a esa frecuencia. El sufrimiento, para Carrey, no fue un castigo, fue una puerta a la salvación. Comprendió que el dolor puede ser usado para aferrarse al resentimiento o para acceder al perdón. Y eligió perdonar. Perdonarse por no haber sido suficiente. Perdonar a quienes lo moldearon. Perdonar incluso al personaje de Jim Carrey por haber usurpado el lugar de su ser real. Ese acto aparentemente sencillo lo liberó, porque el perdón verdadero rompe la continuidad del pensamiento. No busca justificar ni borrar, solo libera. Y cuando liberas, ves. Uno de los mensajes más impactantes de Carrey fue cuando habló de la depresión. La llamó Deep Rest o descanso profundo. No como un fallo del sistema, sino como una señal del alma que pide dejar de sostener una identidad falsa.
¿Y si la depresión no es una enfermedad, sino una transición? ¿Y si la tristeza no es un defecto, sino una purificación? Para Carrey, la depresión fue el inicio del despertar, porque cuando te quitas la máscara, lo que queda es silencio, y el silencio es el umbral del ser. En su despertar, Carrey entendió que Dios no está en el cielo, ni en templos, ni en dogmas. Está en cada célula de tu cuerpo, en cada hoja, en cada respiración, en cada instante que observas sin juicio. Porque el universo no es una cosa externa. Eres tú mismo, mirándote desde diferentes formas. Y cuando vives desde esa verdad, tu vida ya no gira en torno al miedo, al ego o al control. Vives desde la entrega, la presencia, la creación. El personaje que creaste debe morir. Para que tú puedas vivir, Jim Carrey fue más allá de su carrera, más allá del humor, del drama, de Hollywood. Comprendió que todos jugamos un papel, pero nadie nos obliga a seguir actuando para siempre. Él creó al personaje Jim Carrey para dar risa, pero un día ese personaje dejó de tener sentido. Ya no era una máscara útil, sino una prisión, y decidió dejarla ir. ¿Y tú, qué personaje estás sosteniendo? ¿El exitoso? ¿El fuerte? ¿El espiritual? ¿El que no necesita ayuda? ¿El que siempre se sacrifica? Todos esos personajes son formas de pensamiento, y todos ellos pueden soltarse, porque no eres un personaje. Eres la presencia que observa el escenario. El verdadero despertar no consiste en cambiar tus pensamientos por otros más positivos. Consiste en darte cuenta de que no eres tus pensamientos. No necesitas ser especial, ni estar iluminado, ni vivir sin emociones. Solo necesitas reconocer el silencio entre tus pensamientos. Ese espacio es tu hogar. Y cuando lo haces, ya no hay miedo, porque incluso el miedo es visto desde un lugar más profundo, un lugar donde nunca estuviste separado. Jim Carrey lo dijo sin metáforas. Yo no existo, solo hay esto que está mirando, esto que está aquí. Ese esto eres tú.